Capítulo 19. El término. Estamos en la parte final que se refiere a la primera operación mental, de acuerdo con el programa establecido en el capítulo 9. Una vez aclarada la simple aprehensión y estudiado el concepto en su esencia, propiedades, clases y aplicaciones, solo nos queda revisar rápidamente el término o palabra, que es el signo o expresión externa de una idea. 1. La palabra como signo. La principal característica del término es su calidad de signo. El término mismo, como un sonido o palabra escrita, pasa a segundo plano en la atención de la mente. Por eso es tan difícil corregir los errores de imprenta. La mente, enfrente de un término, no lo considera tanto en su materialidad, cuando el significado que evoca. El término es como un trampolín para elevarse a ese terreno de los significados. Y es que el término es, ante todo, un signo. Por signo debe entenderse todo aquello que, conocido, nos lleva al conocimiento de otra cosa. Es admirable el proceso de la significación. El progreso humano hubiera sido imposible si su conocimiento de las cosas se hubiera quedado en esas mismas cosas, y nunca se le hubiera ocurrido al hombre tomarlas como signos de otras cosas. En la naturaleza se encuentran muchos signos naturales, como el humo, que es signo del fuego, o las lágrimas, que significan una emoción interna. El hombre, además, se ha fabricado signos artificiales, más o menos arbitrarios o convencionales. Las palabras son el ejemplo más ilustrativo de esta clase de signos. Cada palabra suele expresar una idea o varias. Y así como la idea es un modo de representarse mentalmente un objeto externo, también la palabra representa o expresa una idea. Por tanto, las palabras se pueden tomar como representantes de los mismos objetos de los cuales se habla. 2. Palabras, ideas e imágenes. Pero las palabras no solo se refieren a las ideas. En muchas ocasiones solo evocan imágenes y objetos singulares. Cuando una persona entiende el significado de una palabra, entonces se queda generalmente con la simple imagen. Por ejemplo, los niños, al pronunciar la palabra papá, no tienen la idea de padre, solo la imagen singular de su propio padre. Es que el conocimiento intelectual va siendo gradual, y en muchas ocasiones es necesaria una expresa explicación del sentido que tiene un concepto aislado, para que el nivel del conocimiento no se quede en la simple imagen, y ascienda al nivel intelectual, ya explicado en el capítulo referente a la naturaleza del concepto. De aquí se deduce la deficiencia en los conocimientos de aquellas personas que sólo acostumbran a aprender de memoria o al pie de la letra las lecciones de los libros, pero que no logran captar el objeto, sensible o intelectual, a que se refieren esas palabras. Para fijar los conocimientos, es necesario saber repetir de memoria algunas definiciones. Pero esto no basta. Lo importante es captar el contenido intelectual que se ha asociado a cada palabra del idioma. Otra de las aplicaciones que aquí podemos estudiar, aunque sea de pasada solamente, es la exactitud en el lenguaje. Resulta que una misma idea puede expresarse de varias maneras. Esto se debe a la riqueza de nuestro idioma. Pero no todas esas maneras son igualmente apropiadas para dar a entender lo que se quiere decir. En algunas ocasiones es necesario escoger con cuidado el lenguaje. Está bien decir con las propias palabras lo que se ha aprendido, pero debe tenerse cuidado de decirlo con fidelidad. En más de una ocasión, un examen escrito u oral revela que se entiende la idea, pero que falta el vocabulario preciso para expresarlo. 3. La división del término. A.
De acuerdo con la uniformidad de significado, los términos se han dividido en tres clases: unívocos, equívocos y análogos. Término unívoco es el que se aplica de la misma manera a los objetos que expresa. Término equívoco es el que se aplica de modo diferente, el que tiene distintos significados en la misma frase u oración. Por ejemplo, león significa un animal y también significa una ciudad y una constelación. Nótese que cualquier palabra podría ser calificada como equívoca, en cuanto que el diccionario le da una multitud de significados. Sin embargo, lo que importa es que durante una explicación, discusión o simple descripción, las palabras utilizadas mantengan su mismo significado a lo largo del texto. Cuando una palabra no se emplea unívocamente, en una explicación suele dar origen a confusiones y sofismas. Por último, los términos pueden emplearse análogamente. El término análogo es el que se aplica a diversos objetos con un significado en parte igual y en parte diferente. Los ejemplos más utilizados en filosofía son los trascendentales: ser, bondad, verdad. Debido a su máxima universalidad, tiene que aplicarse con cierto desfasamiento en su significado. Ser es tanto Dios como el gusano, pero a diferencia en los dos modos de ser es obvia. Bueno es el hombre y el alimento, pero en sentido no del todo idéntico. Por otro lado, en poesía, continuamente se utilizan términos con sentido análogo, como cuando se dice que los prados sonríen o que el violín llora. El tema de la analogía, sus clases y la analogía que le corresponde al ser, ha dado origen a serias discusiones. Para ilustrarse en ellas conviene consultar Corret, Metafísica, páginas 237 a 262, o bien Grenet, Ontología, páginas 173 a 183. B. Por otro lado, se ha dividido los términos en categoremáticos y sin categoremáticos. Los primeros son los que tienen un significado por sí mismos. Expresan directamente una realidad natural. Sus ejemplos clásicos están en los sustantivos, los adjetivos y también los verbos. En cambio, los términos sin categoremáticos solo sirven como relaciones entre los primeros. Expresan enlaces sintácticos en el mismo lenguaje. Sus ejemplos más importantes están en las preposiciones y en las conjunciones. Esta última división tiene grandes aplicaciones en la lógica moderna. A los términos sin categoremáticos se les llama allí conectores u operadores lógicos. Confróntese Agassi, La lógica simbólica, página 36. La suppositio. En otros tiempos estudió con profundidad y toda clase de detalles el tema de las propiedades de los términos. Confróntese Maritain, El orden de los conceptos, páginas 89 a 110. Y también Jolivet, Lógica y cosmología, páginas 57 y 58. Entre ellas descuella la suppositio o suposición. Se define como el valor de suplencia de un término. En otras palabras, cada término puede referirse a uno de estos tres objetos o planos: a la cosa real extramental, que es la suppositio personal; al concepto significado, que es la suppositio simple; o a la palabra misma, que es la suppositio material. Las dos primeras se agrupan en lo que se llama suppositio formal.
Se tienen, pues, tres clases de suposición o suplencia. Los ejemplos son los siguientes. En el orden respectivo, Pedro es hombre. Hombre es un predicado. Hombre es una palabra de 6 letras. La importancia de esto reside en que el lenguaje, en su gama de facetas expresivas, puede referirse indiferentemente a cualquiera de estos tres planos, lo cual en algunas ocasiones podría dar origen a confusiones. A esto tendríamos que agregar, por otro lado, que el lenguaje no solo se asocia con estos tres planos objetivos, sino que además asocia emociones. Una palabra con sentido emotivo también es ocasión de discusiones. Por ejemplo, fanático, mocho, negro, indio, tonto, cura, monja, ranchero, reaccionario, etc.